El primer amor, qué frase más poderosa y al mismo tiempo malentendida. Durante muchos años nos han hecho creer que el primer amor es esa persona que nos hizo sentir mariposas en el estómago por primera vez, que nos hizo sonreír sin razón, que nos ilusionó con la idea del para siempre cuando aún no entendíamos ni siquiera quiénes éramos. Pero no, ese no es el primer amor, esa es solo una de las primeras personas que pasaron por nuestra vida. El verdadero primer amor, el más profundo, el más revolucionario, el más desafiante y paradójicamente el más olvidado, es uno mismo. Y cuesta aceptarlo, cuesta entenderlo, porque nos han programado desde niños para mirar hacia afuera, para buscar afuera lo que solo puede construirse adentro. Nos enseñaron a complacer, a buscar aprobación, a ganar amor como si fuera un premio que se consigue con buenas notas, con buen comportamiento, con sacrificios. Nos acostumbraron a mendigar lo que ya era nuestro por derecho, amor propio. Y cuando uno crece así, empieza a vivir su vida como una deuda con los padres, con los profesores, con la pareja, con la sociedad. Te dicen cómo debes vestirte, qué carrera debes estudiar, a qué edad debes casarte, cómo se debe comportar una persona de bien. Y sin darte cuenta, te olvidas de ti mismo, te conviertes en lo que los demás esperan y ahí es donde pierdes tu primer amor. Lo sacrificas sin darte cuenta, sin protesta, sin duelo, pero llega un día, a veces después de una crisis, de una traición, de una pérdida, de una caída fuerte, que uno se mira al espejo y se pregunta, ¿quién soy? ¿Qué quiero yo? ¿Y por qué me abandoné? Ese día empieza el regreso, ese día empieza la reconquista, empieza el proceso de volver a ti, de abrazarte con tus heridas, de dejar de juzgarte por tus errores, de perdonarte por haber buscado afuera lo que siempre estuvo adentro. Empiezas a escucharte de verdad, a respetar tu intuición, a hacer lo que te hace bien aunque a los demás no les guste. Y sí, vas a decepcionar gente, vas a perder gente, vas a dejar de encajar en ciertos lugares y quizás por un tiempo te sientas solo. Pero no hay nada más poderoso que caminar con uno mismo. No hay nada más hermoso que vivir desde tu centro, desde tu verdad, sin miedo, sin necesidad de esconderte ni de cambiar para agradar. Cuando te conviertes en tu primer amor, todo cambia. Tus relaciones cambian, tu trabajo cambia, tu energía cambia. Ya no das lo que te sobra, das desde tu plenitud. Ya no amas por necesidad, amas por elección. Ya no te adaptas a lo que te hace daño, eliges lo que te hace crecer. Y ese es el amor más revolucionario que existe. El amor a ti mismo. No es egoísmo, es conciencia, no es arrogancia, es dignidad. No es cerrarte al mundo, es abrirte de verdad al mundo, pero sin traicionarte. Porque quien se ama a sí mismo no puede ser manipulado, no puede ser destruido por una opinión, no puede ser silenciado por el miedo. Quien se ama a sí mismo se convierte en una fuerza imparable, en una luz viva, en un ejemplo silencioso que transforma más con su coherencia que con sus palabras. Y claro, ese amor se construye, no llega de un día para otro, se construye en la rutina, en las decisiones diarias, en los límites que pones, en los sí que te das y en los no que aprendes a decir. Se construye cuando te respetas, cuando te cuidas, cuando te eliges, incluso cuando nadie más lo hace. Se construye cuando dejas de depender emocionalmente de los aplausos y los likes y empiezas a vivir una vida que tú mismo aplaudirías. Y eso, aunque no lo enseñen en las escuelas, es una de las lecciones más importantes de la vida, porque quien no ha aprendido a amarse a sí mismo vivirá siempre mendigando migajas de afecto y en ese proceso perderá su dignidad, su poder y su esencia. Por eso este capítulo del libro es tan poderoso, porque nos recuerda que el amor verdadero, el que realmente sana y transforma, no empieza cuando alguien más te dice te amo, sino cuando tú te miras al espejo y dices aquí estoy, te amo, no te dejaré más, ahora sí voy contigo hasta el final. Desde pequeño miraba alrededor y me decía a mí mismo, yo soy bueno. No lo decía con arrogancia, no lo decía con vanidad, lo decía en silencio, como quien reza, como quien conversa con Dios sin que nadie lo escuche. Me lo decía porque en medio de todo lo que me rodeaba, en medio de un caserío de tierra, entre gallinas sueltas, entre casas viejas sin pintura y sin promesa, había algo dentro de mí que necesitaba proteger. Era como un fuego pequeño que aún no se apagaba. Y mientras los demás niños peleaban, jugaban con violencia,
repetían groserías que escuchaban de sus padres o soñaban solo con crecer para tener un machete en la mano, yo me decía, yo soy bueno. Y al principio no era más que una frase, una repetición, una pequeña afirmación de supervivencia frente a un mundo que a veces parecía querer volverme duro, rudo, indiferente. Pero de tanto decírmelo me volví bueno. Me lo repetí tantas veces que mi alma lo creyó. Me lo creí tanto que mi carácter empezó a girar en esa dirección. Y no fue que me volví perfecto, ni tampoco débil, ni ingenuo. Volví fuerte desde la bondad. Me volví sabio desde la intención de hacer el bien. Me volví generoso, aun cuando no tenía nada para dar. Me volví sensible en un mundo que castiga al que siente. Me volví distinto y ahí, sin saberlo, empezó todo. Porque la primera gran responsabilidad de la vida no es aprender a leer, ni aprender a sumar, ni aprender a ganar dinero. La primera gran responsabilidad es decidir quién quieres ser en este mundo y empezar a convertirte en esa persona cada día. Y yo, sin saber de libros, sin saber de coaching, sin saber de espiritualidad ni de liderazgo, empecé por algo tan simple como mirarme y decirme, yo soy bueno. Y con eso bastó para que cada decisión, cada paso, cada error y cada intento tuviera una dirección. A veces la vida no te da ejemplos, no te da referentes, no te da oportunidades claras. A veces la vida te lanza al mundo como una semilla en la piedra. Y entonces tienes que aprender a darte tú mismo lo que otros no supieron darte. Amor propio, confianza, respeto, visión. Y eso fue lo que yo hice. Me sembré a mí mismo la idea de que valía, que merecía, que tenía algo adentro que valía la pena proteger. Me dije, yo soy bueno tantas veces, que esa frase me sacó de la ignorancia, me sacó del miedo, me sacó del camino fácil, me sacó del molde. Esa frase fue mi maestro antes de tener maestros, fue mi mentor antes de conocer mentores, fue mi fe cuando no sabía rezar, ¿no? Por eso, cuando me preguntan qué es hacerse cargo de uno mismo, empiezo por ahí. Hacerse cargo no es solo pagar tus cuentas, no es solo buscar trabajo, no es solo cumplir con tus obligaciones. Hacerse cargo de ti mismo es primero elegir tu identidad, porque si tú no eliges quién eres, el mundo lo hará por ti, la televisión lo hará por ti, tus amigos lo harán por ti, las circunstancias lo harán por ti y vivirás siendo una sombra de lo que podrías haber sido. Pero si tú eliges, si tú decides y te repites cada día, yo soy bueno, yo soy valioso, yo soy capaz, yo soy digno, eso empieza a moldearte por dentro y cuando cambias por dentro, todo empieza a cambiar por fuera. Así que ese niño que montó una tienda en la sala de su casa a los 9 años, que vendía pan y gaseosas a los vecinos, que aprendió a ganar su propio dinero para no tener que ir al cafetal a cargar bultos, ya se había hecho cargo de sí mismo mucho antes de aprender sobre negocios, sobre finanzas, sobre libertad, porque se hizo cargo de su identidad, porque se hizo cargo de su dignidad, porque sin saberlo estaba plantando en su corazón una semilla que años después lo llevaría a hablarle al mundo, a decirle a otros lo mismo que se dijo a sí mismo, yo soy bueno y tú también puedes serlo. Y es que uno se vuelve lo que se dice a sí mismo. Si uno se dice que es bueno, la mente lo empieza a creer. Si uno repite todos los días que es capaz, que tiene algo grande por dentro, que hay una fuerza en su interior que lo va a llevar lejos, tarde o temprano, esa fuerza se activa. No es magia, es concentración, es enfoque, es programación mental, porque el problema no es que uno no tenga talento, el problema es que muchas veces la voz que más se escucha es la del entorno, la del que te dice que no puedes, que eso no es para ti, que estás soñando demasiado alto. Y si uno no tiene una voz más fuerte adentro, una voz que lo defienda, una voz que lo levante, esa otra voz te arrastra. A mí me salvó mi propia voz. Yo me decía, yo soy bueno. Y cuando lo decía, no era que fuera bueno en todo, pero era una declaración, una siembra. Me lo repetía como un mantra, a veces sin pruebas, sin evidencias, no, sin resultados, pero con fe. Y entonces algo en mí se empezó a alinear con esa idea. Empecé a hacer las cosas bien, empecé a mejorar, empecé a dar más. Y un día, sin darme cuenta, ya no lo decía por necesidad, lo decía porque era verdad. Me volví bueno, porque lo que uno se repite con fuerza, con convicción, con hambre, termina siendo cierto, para bien o para mal. Por eso la gente que se dice, yo no sirvo, yo no puedo, esto no es para mí, terminan con una vida limitada. No porque no tengan el potencial, sino porque no se dieron permiso para crecer. Yo me di permiso, me repetí cosas buenas,
y esas palabras sembraron el destino que hoy estoy viviendo, porque uno no cosecha lo que desea. Uno cosecha lo que siembra con su mente, con sus palabras, con sus actos, con sus hábitos. Desde pequeño miraba alrededor y me decía a mí mismo, yo soy bueno, así, suavecito, sin hacer ruido, sin necesidad de gritarlo, sin tener que convencer a nadie más que a mí. Lo pensaba para mí mismo mientras caminaba por el cafetal, mientras ayudaba a mis padres, mientras cargaba ese saco más grande que yo, mientras veía cómo otros niños jugaban y yo trabajaba. Yo era un niño campesino, hijo de campesinos, criado en una tierra donde desde los 9 años uno tenía que trabajar porque era natural, porque allá no había espacio para el niño que se quedaba quieto, para el niño que esperaba. Uno generaba gastos y si generaba gastos tenía que aportar. Era un principio silencioso pero poderoso. Así era la vida. No te lo explicaban con palabras bonitas, pero lo sabías, lo respirabas, lo entendías en el cuerpo. Y fue así como a los 9 años me hice cargo de mí mismo. Emprendí como quien descubre el fuego. Monté una tienda de abarrotes en la sala de mi casa para venderle a los vecinos, a los trabajadores que vivían en el sector. Mientras otros niños estaban soñando con juguetes, yo estaba haciendo cuentas. Me hice cargo porque sabía que si quería tener mis propias cosas, mi propia ropa, mis propias decisiones, tenía que producir. Y lo hice. Y ese pequeño acto de libertad, esa tienda sencilla pero llena de propósito, me cambió la vida. Porque no solo me dio independencia económica, sino una actitud, me dio una identidad, me dio una dirección, me enseñó a hacerme cargo. Desde ahí ya no dependía de si los cafetales estaban buenos o no, ya no tenía que esperar a que alguien más me salvara, yo ya me había empezado a salvar a mí mismo. Y todo eso lo hice repitiéndome una frase que se volvió parte de mi espíritu, yo soy bueno. De tanto decírmelo, me volví bueno. No fue de la noche a la mañana, no fue por arte de magia, fue por convicción, porque eso es lo que hace el primer amor. Te enamoras de ti y ese es el capítulo que más me ha marcado de tus zonas erróneas. El primer amor verdadero no es hacia otra persona, no es hacia una pareja, es hacia ti, hacia tu dignidad, hacia tu mente, hacia tu capacidad de elegir, de ser, de mejorar, de creer en ti cuando nadie más lo hace. El amor propio es una decisión que se practica en silencio, todos los días, aunque no tengas aplausos, aunque no haya público, aunque a veces te duela el alma. Recuerdo que en la escuela, mientras los niños jugaban, yo me decía, yo soy bueno. Me lo decía bajito, sin que nadie supiera. Me lo decía como quien se bendice a sí mismo. En el colegio también. Yo miraba a mis compañeros y sin envidia, sin comparaciones tóxicas, me repetía lo mismo. Yo soy bueno. Y en la universidad, en medio de cientos de personas, seguía diciéndomelo. No era arrogancia, era afirmación, era respeto, era amor. Yo creía en mí y esa creencia que empezó como un susurro se volvió una fuerza porque la vida responde a la energía que proyectas. Cuando tú crees en ti, la vida empieza a creerte también. Por eso me nombraban coordinador, me nombraban presidente de asociaciones, me nombraban en los deportes. Me llamaban al teatro, me daban la responsabilidad porque veían algo. No sabían qué era, pero lo veían y yo sabía que era eso. Esa fe silenciosa que tenía en mí mismo, esa decisión que tomé de niño de hacerme cargo, de no ser una carga para nadie, de ser un aporte, de no esperar que otros me salvaran, de salvarme solo. Y cada vez que me nombraban para algo, yo entendía que era una validación de aquella frase íntima, yo soy bueno, y entonces me convencí. Me convencí de que si iba a hacer algo, tenía que hacerlo con excelencia. No para competir con los demás, sino porque yo me lo debía a mí mismo. Porque cuando uno se ama, uno no se entrega a medias, uno no se abandona, uno se exige, pero desde el amor, no desde la culpa. Uno se empuja hacia adelante porque sabe que puede más, porque se ha visto crecer, porque se ha visto superar, porque se ha visto volver a empezar cuando todo parecía perdido.